Las madres tienen la oportunidad única de ser un modelo para sus hijos de confianza total en Jesús, especialmente en circunstancias difíciles. Hoy es el Día de la Madre y mucha gente piensa en las madres y en la maternidad como un sujeto. Toda tradición debe evaluarse según los principios de la palabra de Dios. Y dado que honrar a las madres es bíblico, creo que es apropiado honrarlas hoy. Mientras lo hacemos, abramos las páginas de las Sagradas Escrituras y permitamos que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestra manera de pensar sobre la maternidad. Hay muchos lugares donde podemos encontrar ejemplos positivos de maternidad en las Escrituras. Y hoy veremos un ejemplo de maternidad bíblica en la viuda de Sarepta. Así que por favor abren sus Biblias conmigo en 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Aquí leemos: Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Quién era Acab? Bueno, aquí vemos Elías, profeta de Dios, pero ¿quién era Acab? Unos versículos antes, en capítulo 16, versículos 29 al 31, leemos así: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Acab reinó en el reino del norte de Israel del 874 al 853 antes de Cristo. En Israel había dos reinos, uno del norte, otro del sur. Y vemos a Acab como el rey del norte de Israel. Su esposa Jezabel mató a muchos profetas del Señor y persiguió a los seguidores del único Dios verdadero. Y vemos aquí que fue Jezabel que animó a su esposo Acab a seguir a los falsos dioses Baal y la Asera. Como resultado de la idolatría en Israel, Elías oró para que no lloviera. El contexto de nuestro pasaje es lo que ahora acabamos de leer en capítulo 16. Fue por esa idolatría de que ya vino ese juicio sobre la nación. Recuerden que los mismos demonios, que inspiraron la adoración a Baal y Asera, también inspiran la adoración al sol y a la tierra. Cuando la gente adora al sol, la tierra, la luna y las estrellas, la naturaleza misma no recibe esa adoración, pero los demonios sí. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que los sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Él está preguntando, ¿estoy diciendo que un ídolo tiene vida verdaderamente? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No es de que literalmente los gentiles estaban pensando, yo quiero adorar a un demonio. Ellos querían adorar a una estatua, a algún ídolo. ¿Ya? Pero como el ídolo no tiene vida, no recibe la adoración. Pero ¿quién recibe la adoración? Los demonios.
Y dice, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Por lo tanto, no debemos tener nada que ver con el culto al sol o a la tierra. Sí, estoy hablando de Inti Raymi y la veneración de la Pachamama. Lo que significa Inti Raymi no es nada como de secreto. Todos sabemos en esta cultura qué representa y qué es. Es simplemente la antigua adoración del sol y de la tierra. Pero como el sol y la tierra no reciben esa adoración, los demonios sí. Esa es la realidad espiritual de Inti Raymi. Y hermanos, quiero recordarles de que a través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios juzgando a los pueblos que hicieron tales cosas, e incluso específicamente a la adoración del sol. Hermanos, de participar en Inti Raymi o de venerar la Pachamama haría a uno partícipe con los demonios. Seguimos. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Bueno, ¿por qué Elías tuvo que esconderse? Ya vemos, él fue al rey Acab, le dijo que ya no iba a haber lluvia hasta que él diga. Elías se escondió junto al arroyo Kerit porque Acab quería matar al profeta. Y podemos saber eso a base de lo que se dice más después en capítulo 18. Acab quería matar al profeta Elías. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo, el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. ¿Qué podemos aprender de la oración de fe de Elías? Bueno, 900 años después, Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió esto. Por tanto, confiésense sus pecados o ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Quiero que solamente esta frase o esta declaración repiten juntos conmigo. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías, ¿puede Santiago darnos un ejemplo? Sí, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías oró de una manera que sabía que armonizaba con la voluntad de Dios. Creía plenamente que el Señor lo escucharía. Y oró fervientemente. Es decir, que no estaba solamente haciendo una oración pasajera, sino de que intencionalmente acercó al trono de nuestro Dios para pedir algo específico. Y como resultado, el Señor respondió a su oración. Asimismo, la palabra de Dios nos instruye a nosotros a orar sin cesar. Nos dice que oremos por nosotros mismos y por nuestra familia espiritual en Cristo. Ojalá creyéramos que la oración es tan poderosa como dicen las Escrituras. Los 2 mayores errores en la oración personal son estos. O no oramos en absoluto. Ese es el primer error. Y no digo en absoluto en el sentido de que por ninguna cosa, pero no oramos por la cosa que realmente debería recibir oración. O oramos por cosas que dudamos que sean la voluntad de Dios.
Legítimamente hay una duda de que algo sea la voluntad de Dios, pero esta es la cosa que estamos pidiendo a Dios hacer. En vez de orar a Dios pidiendo las cosas que estamos seguros que sean su voluntad. Hermanos, seamos hombres y mujeres de fe. El objeto de fe es Jesús. Que oren en armonía con la voluntad de Dios, como Elías. Amén. Pero ¿qué hizo Elías después de que se secó el arroyo? Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, porque yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Bueno, Elías viajó entre 130 a 160 kilómetros desde Israel hasta Fenicia, específicamente Sidón de Fenicia. ¿Ya? ¿Y qué tenía de extraño las instrucciones del Señor a Elías? ¿Recordaban quién era el papá de Jezebel? Rey de los Sidonios. Ahora, ¿dónde está mandando el Señor a Elías? Que vaya al pueblo de la misma reina que había inspirado a la idolatría en Israel. El Señor envió a Elías a la misma zona de donde provenía Jezebel. Fue la reina Jezebel quien animó al rey Acab a introducir el culto de Baal en Israel. Pero, ¿qué encontró Elías en Sarepta de Sidón? Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. ¿Por qué pidió agua a Elías? Bueno, lo obvio, probablemente tenía sed después de su largo viaje. Pero también pudo haber estado poniendo a prueba la fe de la mujer, pidiendo agua en una sequía. Pero ella respondió, un momento, disculpe. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer fue inmediatamente a traerle agua al profeta. Esto es la primera cosa que sí es sorprendente. Pero en el momento que ella ya está yendo a cumplir su palabra, la prueba de fe se intensificó cuando le pidió también pan. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y moramos. ¿Qué sugiere la frase vive el Señor tu Dios? Acerca de la viuda, ¿qué nos sugiere? La viuda de Sarepta era una creyente en el único Dios verdadero de Israel. Perdón. Observe que ella se refirió al Señor de la misma manera que Elías. Él dijo al rey de Israel: vive el Señor Dios de Israel. Y ahora ella está diciendo: vive el Señor tu Dios. Al referirse al Señor como alguien vivo, Elías y la viuda distinguieron al Dios de Israel de los ídolos sin vida de los otros pueblos, como de Baal o Asera. La viuda de Sarepta no tenía casi nada. Su situación era tan desesperada que preveía morir de hambre junto con su hijo. ¿Cómo era la vida de la viuda? Bueno, como su hijo era aún un niño, la muerte de su esposo probablemente la sumió en la pobreza. Como creyente en el Dios de Israel, probablemente sufrió el ostracismo de otros en su sociedad.
Tienes que recordar de que esto es el epicentro de la adoración de Baal y otros falsos dioses. Y ahí vive ella, un creyente en el único Dios verdadero de Israel. Los fenicios eran politeístas, lo que significa que creían en múltiples dioses. Sin embargo, creer en un solo Dios probablemente ofendió a algunos de sus familiares y vecinos. Porque no es solamente que ella rendía culto a algún Dios especial. Ella solamente creía en un solo Dios verdadero y vivo y descartaba a todos los demás. De igual manera, hay muchas personas hoy en día que les ofende la idea de que solo hay un solo camino al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por los pecados del mundo, ofreciendo la salvación únicamente mediante su sacrificio. Por lo tanto, no hay nadie ni nada más que pueda salvar a la humanidad. Jesús es el único Salvador porque es el único que pagó la pena por nuestros pecados. Es la única esperanza de la humanidad. La salvación y el acceso al Padre se encuentran solo en Él. Jesús ofrece la vida eterna a todos, pero solo quienes confían en su muerte y resurrección se la apropian. Y eso ofende a muchos. Muchos quieren decir: está bien que tú crees que tú te vas al cielo mediante Jesús, pero no digas que otros no también llegan a Dios mediante sus otros caminos. ¿Ya? Pero no es así. Entonces, lo que es interesante es: Jesús murió por absolutamente todos, pero solo aquellos que confían en Él son salvos. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Porque nosotros creemos en un Dios vivo, personal, que realmente se hizo hombre y vino aquí al mundo. Muchos dicen: si existe Dios, ¿por qué no viene y presente ante nosotros? Lo hizo hace 2000 años y lo crucificaron. Pero Dios es personal. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él y quiere que seamos salvos solamente por la fe en Jesucristo. De igual manera que muchos se ofenden por la exclusividad de la salvación mediante Jesús, para la viuda de Sidón creer en el Dios de Israel habría sido contrario a su cultura y a toda su sociedad. Al igual que la viuda de Sarepta, las madres deberían ser un ejemplo de aferrarse a su fe, incluso si esta es contraria a su cultura. Yo sé que eso es difícil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces te puede hacer sentir muy solo. Si todos los demás y el rumbo del mundo está yendo en una dirección y todos están alabando y diciendo que lo correcto, por ejemplo, ya estamos acercando a esta temporada de Inti Raymi, y todos están diciendo de que lo correcto es de agradecer a la tierra, porque la vida viene de la tierra. No viene la vida de la tierra, viene la vida de Dios. Y sí, Él suple nuestras necesidades mediante la creación. Pero sería igual como que una persona te lleve en su carro y tú sales del carro y tú dices: muchas gracias, gran carro. Me has llevado y has sido tan bondadoso conmigo. Y el pobre conductor mirándote. ¿Ya? No, tú dices: oye, hermanito, tal vecino, gracias por llevarme. Y él dice: de nada, ¿ya? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo podemos dar gracias a la tierra y no a Él que dio la tierra? ¿Cómo podemos adorar al sol o hacerle alguna veneración o lo que sea que quieres decir que se llama? Pero lo que están haciendo es rendiendo culto
cuando realmente ese culto debería ser reservado solamente para nuestro Dios. De hacer eso, te va a hacer sentir solo. Tal vez otros te van a ver raros. Pero imagínese cómo se sintió esa mujer en Fenicia, viviendo en la mitad de un pueblo lleno de gente adorando a Baal y Asera y otros dioses. Y ella solita, creyendo en el único Dios verdadero de Israel. Tal vez cuando llegas al cielo, pueden comparar historias de lo que experimentaron siguiendo al único Dios verdadero. Aunque probablemente se sentía completamente sola, Dios sabía que ella era creyente. La persona que tiene la única opinión que importa. Y Dios envió a uno de los profetas más grandes de todo el Antiguo Testamento a su casa. Como consecuencia de la sequía, ahora enfrentaba la hambruna, por encima de todo. Y precisamente en ese momento el Señor puso a prueba su fe. Sin embargo, el Señor no nos pone a prueba sin darnos también promesas. Entonces vea la promesa. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Elías le dijo a la mujer 3 cosas. Primero dijo: no temas. Hermanos, se dice que la Biblia dice no temas 365 veces, una vez por cada día del año. ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿Nunca has escuchado eso? Están todos los redes sociales, muchos maestros lo dicen, están en películas cristianas. En todo lugar vas a encontrar esto. Pero puedo asegurarles, he contado, y esa estadística es falsa, ¿ya? Les digo solamente porque no me gusta falsas estadísticas que después pueden confundir a los incrédulos o a los que están con muchas cuestiones. Un cristiano dice 365 veces la Biblia dice no temas. Y él hace una simple búsqueda y ¿qué encuentra? 44 veces. Entonces, ¿qué le hace sentir? Que el cristiano no conoce la Biblia y le hace dudar. Entonces, hermanos, es un ejemplo de una estadística o un hecho repetido muchas veces que es falso. Entonces ya no vamos a repetir eso. No son 365 veces. Sin embargo, el mandato se repite con tanta frecuencia que demuestra que el temor es lo opuesto a la fe. Perdón. Aunque conocemos a esta mujer como la viuda de Sarepta, podríamos referirnos a ella como la madre de Sarepta. No solo era viuda, también era madre. Y imagínense lo difícil que fue esta prueba para ella. Por un momento, puedes ponerte en sus sandalias. No solo se encontraba en una situación personal desesperada, sino que también afectaba a su hijo, su hijito, porque era todavía niño. Sin la intervención divina, una comida menos significaría un día menos de vida para su hijo. Y en ese momento, el profeta le pedía que compartiera su comida con él. Pero no le pidió esa comida sin hacerle también una promesa. Dios les proveería fielmente de alimento a ella y a su hijo hasta que terminara la sequía.
Pero hermanos, en esencia, las instrucciones del profeta en este momento tan desesperado puso a prueba la misma lección que el Señor enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Leemos juntos. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La mayor prueba de nuestras convicciones ocurre cuando enfrentamos circunstancias desesperadas, o cuando priorizar las cosas de Dios requiere sacrificio personal. Ahora bien, no digo que debamos seguir las instrucciones de los supuestos profetas modernos. Buscándonos en las Escrituras, no hay buenas razones para creer que existan apóstoles o profetas genuinos en la actualidad. Quiero darles un ejemplo de lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios 2. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Cuántas veces pone un fundamento en la construcción de una casa? Una sola vez, ¿ya? El fundamento de la iglesia se estableció en el primer siglo. El último apóstol y profeta fue Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no debemos permitir que ningún supuesto apóstol o profeta nos manipule diciendo que Dios nos manda a hacer esto o aquello, porque Él escuchó. Ojo, y solamente quiero aclarar eso, porque sí hay personas que andan y dicen, bueno, Dios me dijo que tú tienes que hacer tal cosa. Y como yo soy profeta, entonces esto ya tiene la misma autoridad que este. Pero no es la verdad, hermanos. No es la verdad. Hoy Dios nos habla principalmente a través de su palabra escrita, hermanos. En la palabra escrita de Dios encontramos principios, mandamientos y enseñanzas para la vida piadosa. Dijo el apóstol Pedro, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es decir, en general, para la mayor sabiduría, para la vida, y especialmente para vivir una vida con reverencia hacia nuestro Dios. Pero entonces, los líderes espirituales, como evangelistas y pastores, deberían procurar enseñar fielmente los principios bíblicos y animar a otros a aplicar la palabra de Dios en su vida por fe. Y con estos principios y con también los mandatos que claramente son expresadas en las Sagradas Escrituras, tú puedes saber la voluntad de Dios en muchas circunstancias. Es la verdad que hay algunas circunstancias en que hay duda, pero lo que yo encuentro muchas veces, de verdad, la gran mayoría de las veces como pastor, yo puedo preguntar a creyentes unas preguntas claves acerca de algo en su vida y ellos mismos me pueden decir cuál es la voluntad de Dios. En la gran mayoría de los casos. Rara vez de que es necesario decir, no es considerado tal cosa de la Biblia y ya ellos dicen, es la verdad. Bueno, yo no pensaba eso. Muchas veces ellos ya han pensado y solamente con algunas preguntas ellos mismos pueden ya juzgar y ver a base de la palabra de Dios cuál es la voluntad de nuestro Dios. Pero la base es esto, es lo que dice la palabra, ¿ya? ¿Cuál fue la promesa a la mujer? Dijo, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. ¿Y cómo respondió ella?
Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Hermanos, deberíamos estar nosotros asombrados de su respuesta. Ella y su hijo están al borde de morir de hambre y el profeta pide un poco de agua y comida, lo que significaría, sin la intervención de Dios, una muerte ya más temprana por un día. La madre de Sarepta mostró confianza en el Señor. Perdón, hermanos. Y disposición a utilizar lo poco que tenía para propósitos espirituales. ¿Y cuál fue el resultado de su fe? Y él y la casa de ella comieron por muchos días. Esto nos enseña una lección importante sobre la maternidad. Las madres tienen la mayor oportunidad de modelar la confianza en el Señor cuando enfrentan la mayor dificultad. Hermanas, madres presentes hoy, cuando tú enfrentas una circunstancia desesperada y sumamente difícil, recuerdas, es la mayor oportunidad de demostrar y modelar dependencia del Señor a tus hijos. Ellos nunca olvidarán las decisiones que ustedes toman en el momento más difícil. ¿Qué habría pasado si le hubiera dicho al profeta que se fuera? Sí, ella y su hijo habrían muerto de hambre. Hubieran comido su última comida y ya con poco tiempo muerto de hambre. Entonces, un principio, a veces perdemos bendiciones simplemente porque no confiamos en las promesas de Dios. No digo que Dios prometa salud, riqueza y felicidad, pero Dios muestra misericordia a los misericordiosos, gracia a los humildes y poder a quienes confían en Él. Amén. El mayor legado que una madre puede dejar a sus hijos es una demostrada confianza total en el Señor. ¿Cuáles son algunas consideraciones prácticas para los padres en general? Bueno, el apóstol Pablo escribió: y ustedes, padres, esto incluye papá y mamá, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Las madres deben educar e instruir a sus hijos basándose en los principios de la palabra de Dios. Y ahora, Ezequiel 16:44 dice algo interesante. Dice así: todo aquel que cita proverbios repetirá este proverbio acerca de ti. De tal madre, tal hija. ¿Ustedes han escuchado algún proverbio similar? ¿Ya? Ahora, en el contexto, Ezequiel 16, el Señor se refería a Judá. Pero el proverbio era una expresión común que compartimos hoy. Por ejemplo, en las comunidades quichua dicen taitaya, ¿no es cierto? Igualito a su papá. ¿Ya? Y habrá algo similar también en español, aunque no conozca, pero ustedes sí. Entonces dicen que un hijo es muy similar a su papá, una hija es muy similar a su mamá. Y hermanos, en general los niños suelen seguir los pasos de sus padres, especialmente sus acciones, más que sus palabras. Esa es una gran responsabilidad para los padres.
Si bien los hijos pueden elegir caminos diferentes a los de sus padres, es la verdad, pero por lo general no lo hacen. Tú dices, ¿en serio, pastor? Yo sé, estoy hablando con un grupo de personas que muchos han pasado por bastante transformación y cambio. Hay algunos hijos de que han creído en el Señor antes que sus padres incluso. Sin embargo, este principio en general es visible en las civilizaciones a lo largo de los milenios. En general, los hijos siguen los pasos de sus padres. Las perspectivas y filosofías sobre la vida se mantienen de generación en generación hasta que se producen grandes cambios, a menudo provocados por desastres grandes. Pero entonces, hasta que llegan estos cambios grandes mediante desastres nacionales e internacionales, muchas veces las generaciones siguen igual. Una generación tras otra generación. Los padres y los hijos y los nietos, uno al otro repitiendo las mismas cosas por los mismos pensamientos. Esto entonces destaca algo importante para las mamás. Que aunque tus hijos pueden elegir un mejor camino que ti, tú puedes decidir tú ser la generación que hace el cambio. Y tus hijos pueden seguir tu ejemplo. Incluso para ellos sería mucho más natural, especialmente si son pequeños, de ver tu ejemplo de fe y esto impactar su pensamiento para ya impactar su forma de vivir. Pero su pensamiento se va a impactar más por tus acciones que por tus palabras. Dice, y ella, él y la casa de ella, actuando por fe, no solo la bendijo a ella y a su hijo, sino también a toda su familia. Tú me preguntas, ¿quién es? Yo no sé, pero obviamente es más que solamente ella y su hijo, porque dice su casa. Pude haber simplemente dicho, el profeta, el profeta, la viuda y su hijo, pero dijo su casa. Observen algo más. La madre de Sarepta albergó a un fugitivo. Es algo muy fácil de pasar por alto. Eso es el hombre más buscado ahora probablemente en los dos países. Países. ¿Y por qué? Fue la misma Jezebel que quería también que Elías muriera. Y él se fue a su pueblito. Eso también pudo haber sido peligroso para ella y su familia. Recuerden que la viuda de Sarepta no tenía una lealtad humana natural hacia el profeta, sino espiritual. Ella estaba dispuesta de albergar a un fugitivo por principios espirituales. No porque compartía alguna similitud en cultura o en religión ancestral, sino solamente por fe. La madre de Sarepta puso en peligro la vida de su familia para hacer algo que honrara al Señor. Su heroísmo me recuerda a los valientes hombres y mujeres que albergaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué principio les enseña esto a las madres? Las madres deben considerar su propia vida espiritual como parte integral de la maternidad. No es ser madre y ser creyente, sino ser un madre creyente. Tu vida espiritual con el Señor es íntegramente parte de tu obra de criar a tus hijos. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. El Señor suplió sus necesidades de manera milagrosa y fiel. Wow. Pero ¿fue fácil la vida a partir de ese momento? No. Pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Es decir, en otras palabras,
Él dejó de respirar. Después de arriesgarlo todo fielmente para servir al Señor, la viuda perdió la persona que más amaba. Es una pregunta para nuestros corazones. ¿Confías en el Señor incluso cuando nada sale como esperabas? En general, todo creyente en Jesucristo va a enfrentar un momento cuando nada sale como esperabas, para que sea puesta a prueba tu amor y confianza en el Señor. ¿Por qué permitió el Señor que eso sucediera? El Señor permitió que el hijo de la viuda muriera para probar nuevamente su fe y mostrar su gloria. Me recuerdo Juan capítulo 9, cuando preguntaron, ¿por qué nació ciego ese hombre? ¿Por su pecado o el pecado de sus padres? Jesús dijo, no era por pecado de ni los padres ni por él, sino para mostrar la gloria de Dios. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. ¿Qué asoció la madre con la causa de la muerte de su hijo? Sus iniquidades. ¿Cuál fue su pecado? No lo sabemos. Por alguna razón, ella pensó que un pecado pasado era la causa del sufrimiento presente. ¿Alguna vez has sentido así? ¿No es cierto? Creo que todos en algún momento hemos sentido así. Esta es una suposición común entre los creyentes, pero no es siempre así, incluso muchas veces no. Lo que nosotros ya sabemos es que Dios tuvo un propósito para toda esta situación, aunque ella estaba pensando que fue un castigo. Y aunque estaba confundida, recurrió a la persona adecuada. Podría haber recurrido a su familia o a sus vecinos, y con gusto le habrían dado su opinión acerca de la muerte de su hijo o qué hacer al respecto. En cambio, ella recurrió al hombre de Dios. Cuando necesites consejo, pídele a un hombre o una mujer de Dios. Alguien que no solo conozca al Señor, sino que viva en armonía con los principios bíblicos y haya alcanzado cierta madurez espiritual. Las madres deben ser un modelo de sabiduría para sus hijos, buscando ayuda o consejo de cristianos espiritualmente maduros. Tus hijos darán cuenta de a quién tú acudes para consejos. Ellos se anotarán y aprenderán esto más que solamente lo que tú dices. Tu familia, amigos y vecinos te quieren, pero a menudo te dan malos consejos. No es raro que por miedo o por codicia te digan lo que quieres oír en lugar de lo que necesitas oír. Un hombre o una mujer de Dios te dirá la verdad y te dirigirá tu pensamiento a los principios bíblicos, incluso si eso significa correr el riesgo de ofenderte. Dame a tu hijo, le respondió Elías, y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama. Él clamó al Señor, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Ni siquiera Elías sabía qué estaba pasando, pero también sabía a quién recurrir. Donde vemos, ella recurría al hombre de Dios. Al hombre de Dios recurría a Dios. ¿Ya?
Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Este es el momento culminante del acontecimiento. El Señor escuchó la voz de Elías. Algunos maestros han mostrado que hay un patrón quiástico, entonces decir que el texto realmente tiene un diseño. Y en ese diseño, el punto más alto es: el Señor escuchó la voz de Elías. Esto es el momento culminante de la historia. En el ministerio de Elías se encuentra el primer evento registrado en las Escrituras de alguien resucitado de entre los muertos. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. ¿Cómo crees que se sintió la madre? Aliviada, llena de alegría, probablemente llorando con felicidad. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ahora, ¿no lo sabía antes? Sí, ella ya sabía que él era un hombre de Dios y que la palabra del Señor estaba en su boca, pero en ese momento fue una confirmación especial de su ministerio. Warren Wiersbe comentó diciendo: durante el tiempo que vivió con la viuda y su hijo, Elías le había mostrado que Dios sustenta la vida, la comida y el aceite no se acabaron, y que Dios imparte vida. El niño resucitó de entre los muertos. Dios sustenta la vida y Dios imparte la vida. Tales milagros autenticaron los ministerios de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. 900 años después, el Señor Jesús mencionó a la viuda de Sarepta cuando estaba predicando en Nazaret. Él dijo: pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Y también ella es mencionada en el Salón de la Fama de la Fe en el libro de Hebreos. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Las mujeres que aquí recibieron a sus muertos mediante la resurrección fueron la mujer sunamita y la viuda de Sarepta. ¿Qué lecciones pueden aprender las madres de su ejemplo? Sus hijos se verán impactados por la forma en que se relacionan con el Señor en la práctica. La confianza en el Señor es importante en tiempos de paz y de guerra, en días de abundancia y de necesidad. Pero la confianza en el Señor se demuestra con mayor claridad en circunstancias difíciles. Madres, sus hijos ven su vida cotidiana. Aprenden de tus acciones mucho más que de tus palabras. Las animo a aceptar tu llamado único para ser un ejemplo de confianza verdadera y total en el Señor. Esto tendrá un impacto indeleble en la manera de pensar de sus hijos y transformará a una generación completa. Las madres tienen la oportunidad única de ser un modelo para sus hijos de confianza total en Jesús, especialmente en circunstancias difíciles.